A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos, hoy con un invitado especial. Bueno, en primer lugar es miembro de esta gran familia, usted lo conoce muy bien. Es un poco serio, pero no cabe duda de que dentro de esa seriedad pues está un hombre de un gran corazón, un hombre convencido, un genial pastor. Es para mí un gusto poder conversar este día con el padre Juan Ángel López. Bienvenido, padre. A la orden. Después de tanto tiempo, al fin lo tenemos en blanco y negro. Y ando de negro, o sea que y solo un poquito de blanco aquí para que no vaya a quedar duda del asunto. Padre, seguidor del Barcelona. Hasta la muerte, claro que sí. ¿Siempre fue así desde niño? Desde pequeño, fíjate que sí, desde pequeño siempre el Barça ha sido mi equipo, en España evidentemente. Aquí en Honduras soy maratón sufrido y muy sufrido, sobre todo en este campeonato, lamentablemente. Decía Monseñor Ángel Garachana que el maratón es el equipo de los que se quieren ir al cielo, porque uno carga la cruz durante toda la vida, entonces añorando llegar al cielo. Entonces yo sigo esa teoría, pero sí siempre he sido Barça. En mi familia hasta hace unos años fue que tuvimos una deserción, porque uno de mis hermanos se volvió Real Madrid, casi ha sido excomulgado y desheredado, pero vamos, al fin y al cabo la sangre está por encima de eso. ¿Cómo fue su infancia, padre Juan Ángel? Fíjate que fue una infancia increíblemente normal y digámoslo con la gracia de haber podido jugar en la calle y estar en la calle esperando a la llamada para la cena y al regaño de métase que ya es tarde. O sea que yo crecí en la colonia El Hogar y crecí con un ambiente de amigos increíblemente sanos, muy, muy sanos, y que gracias al Señor las mismas familias de las que formábamos parte eran gente de iglesia. Y entonces era la mamá de mi mejor amigo de infancia la que nos llevaba a misa, por ejemplo. Y íbamos todos juntos, todos entramos en el camino neocatecumenal, hicimos parte del coro, de los grupos juveniles, de la catequesis, o sea, igual, pero nosotros jugábamos potra en la calle todo el tiempo, o sea, y por suerte ahí a la par de mi casa, en la colonia El Hogar, ahora los han quitado mucho, pero habían unos muritos, eran 2 bloques que en el centro dejaban un espacio solo para que pasaran las motos. Y eran canchitas hechas a propósito. La portería muy buena, muy pequeña. Entonces ahí jugábamos nosotros. Yo siento que tuve esa gracia el ambiente en el que me fui formando era así. Luego, la super gracia que tuve de ser alumno del Colegio San Miguel. Yo empecé en el San José del Carmen. Resulta ser que mi papá, del lado de mi abuela materna, hay religiosas y también había sacerdotes también. Yo los conocía, de hecho mi tío vino a mi ordenación, mi tío abuelo sería, no sé cómo llamar. Y el tema es que me metieron al San José del Carmen porque ahí estaban justamente una de mis tías y las religiosas que estaban ahí eran compañeras de mi tía. Entonces por eso me metieron al San José y creo que en el fondo también para deshacerse de mí. Tengo la impresión porque haz de cuenta que a los 4 años y medio yo ya estaba en kinder. O sea, no había eso que hoy en día de nursery, no sé, un montón de vainas que desde los 2 años ya se deshacen de los niños. Pero ahí a los 4 y medio más o menos ya estaba y no hice ni pre-kinder ni preparatoria. Me mandaron de un solo a primer grado, a los 5 años ya estaba en primer grado, ahí en el San José. Pero mi mamá siempre soñó con verme con el uniforme del San Miguel. Y entonces ya cuando iba a 3er grado me pasaron al San Miguel y ahí terminé ya. ¿Y ese cambio como niño no le afectó mucho? Pues yo creo que no, o sea, realmente no. Estaba acostumbrado lógicamente a un ambiente de muchachos y muchachas, de niños y niñas, pero a mí el San Miguel encajé rápidamente ahí. Además que el deporte, el fútbol es... Sí, y bueno, y rápido conseguí una pelota, entonces el que tenía la pelota era el que controlaba el asunto, ¿verdad? Porque él era el que decidía quién jugaba. Entonces, no, pero me encantó, o sea, el San Miguel a mí, yo rapidito me encontré como en mis aguas, tuve excelentes compañeros ahí que desde el momento que llegué, José Roberto Alvarado, Javier Vanegas, que me acompañaron toda la vida y que
nos graduamos juntos, a alguno de ellos lo he casado ya después, o sea, o bautizar a alguno de sus hijos o lo que sea. Y entonces todo eso ha sido gracias realmente. Yo encajé rapidísimo en el colegio. Ese año, el año que entré, fue el año que recibí por primera vez la Eucaristía, lo que la gente llamaba antes la primera comunión. Y tuve la gracia de que fue el cardenal el que me dio la primera. Estaba recién ordenado el obispo auxiliar de Tegucigalpa. Y entonces lo invitaron a él a que, ¿qué iba a saber yo que años más tarde? Pero eso me marcó, y he de decirlo, porque la primera vez que mi mamá dice que yo de pequeño, cuando ella me preguntaba que qué quería hacer, yo decía que quería ser sacerdote, ¿ok? De muy pequeño. A mí eso se me olvidó, pero lo que sí recuerdo es que en esa misa de la primera comunión, el señor cardenal, que era, insisto, era el obispo, Monseñor Rodríguez, Monse, le decíamos nosotros para el trato, él preguntó, lo hizo así abiertamente, ¿no? Que pensásemos en eso, en la posibilidad que alguno de nosotros llegase a ser sacerdote. Y a mí se me quedó eso. No fue una cosa allá y entonces ya decidí, no. Pero al menos la mosca en la oreja, como dice el mismo cardenal, ahí me quedó y seguí creciendo con eso sencillamente. Pero ya te digo, fue una época tan bonita. Yo honestamente mi escuela, mi colegio, le requiero porque tuve excelentes formadores, excelentes sacerdotes. Mi director de colegio cuando me gradué es el actual arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Julio Vián, que fue fantástico con nosotros y tuvimos excelentes sacerdotes. El actual párroco de María Auxiliadora fue mi profesor, el padre Foster Cerda, de último año. Compartimos juntos, incluso hicimos viajes juntos y por lo mismo, ¿no? El colegio, la vocación y todo. Entonces, yo sí siento que fui muy feliz. O sea, no hubo... Claro, puede haber habido crisis de orden personal, como cualquier adolescente, ¿no? Momentos de dificultad, pero no fueron la gran cosa. Y justamente a eso voy. Fue terrible el padre Juan Ángel. Mejor entrevista a mi mamá. Ya, porque yo tengo la impresión que no. Pero ella creo que tiene otra teoría. Entonces mejor dejemos que ella... No, yo creo que no. O sea, es decir, vamos, con las picardías de cipote, de mi grupo, eso sí teníamos. O sea, éramos metidos en todo, me explico, y andábamos en todo y queriendo saber de todo. Yo era muy aficionado a leer, por eso los anteojos, o sea, no solo viene congénito, porque es un problema que trae mi familia por el lado de mi papá, pero yo leía muchísimo, y con esas lucitas amarillas de antes, ¿verdad? No hay estas luces blancas que tenemos hoy en día, no había en aquel entonces. Yo me quedaba hasta las 12, 1 de la mañana leyendo, de niño. Y el resto del tiempo jugando, pero yo leía muchísimo. Y eso era, creo, que más le cansaba a mi mamá. O sea, sí, porque apague esa luz. Yo crecí, y ese es uno de mis elementos propios de mi infancia, crecí toda la vida escuchando a mi papá y a mi mamá hablar. O sea, lo primero que al despertarme escuchaba era a mi mamá y a mi papá hablar en su cuarto o reírse a mi mamá, porque mi papá le estaba diciendo alguna burrada. Y en la noche lo último que yo escuchaba era a mi papá y a mi mamá hablar. Entonces la comunicación de mis padres a mí se me metió en el ADN, pues, o sea, siempre han sido así. Están hablando, todo el tiempo están hablando. Y entonces, claro, yo no me daba cuenta de la particular situación de gracia que significa que un matrimonio, mi papá y mi mamá van a cumplir 47 años de casados, 47, ¿sí? Y siguen platicando, siguen hablando, siguen ellos muy platicadores. Y así crecí yo, escuchando eso. Claro, después venía el grito de mi mamá, ¿no? O sea, era un grito en la mañana y grito en la noche. Y mi mamá, de los dos, es la más recia en cuanto a poner orden. Y entonces era la que nos despertaba, nos coscorroneaba, lo que fuera. O sea, si me preguntas que si fui terrible, pues hay que preguntarle a la faja de mi papá. O sea, porque... Amor y rigor. Sí. Y sí me dieron. Claro, yo soy el mayor de 4 varones, entonces yo fui el que aguantó más faja que los demás, porque ya las cosas que hicieron mis hermanos, a ellos se las permitía, a mí me dieron. Y aquellos, feliz de la vida, y yo quedaba... Sí, una explicación aquí que pasó, ¿verdad? Pero igual, pero nunca lo he visto como algo negativo. Al contrario, o sea, parte de la niñez, parte de la infancia. Yo creo que es necesario de alguna manera también ayudar a los niños a llevar un camino recto y hay maneras de hacerlo. No sé si no estoy de acuerdo en la faja, pero directamente, pero claro que tiene que haber un cierto rigor. ¿Y la relación con sus hermanos cómo fue?
Problema es que entre cada uno de nosotros, mis papás decidieron que hubiese 4 años de diferencia. Entonces yo soy 4 años mayor que mi hermano Luis Moisés, que es ingeniero agrónomo, 8 mayor que mi hermano Javier, que es abogado, y 13 más que mi hermano menor, que es médico, que es Daniel Eduardo. Y entonces hay esa distancia un poco generacional. Claro, yo cuidé mucho a mi hermano, pero como yo me salí muy temprano de mi casa, yo a los 15 años ya iba para el seminario. Entonces tenía solo 2 años mi hermano menor. Sí. Entonces, claro, mi relación con él siempre me miró así como el hermano mayor, pero también el hermano lejano, que me miraban muy de vez en cuando en la casa. Cuando ya estando en el seminario, pues llegaba a la casa fines de semana a veces, o el miércoles por la tarde, en el seminario aquí en Tegucigalpa. Entonces, y es con todo y eso, yo soy el padrino de mi hermano. Soy padrino de confirma de mi hermano menor. ¿Ya? Entonces, yo siento que hay una relación bonita. Evidentemente pude casar a mi hermano Javier, bautizar a mis sobrinos, o sea, es una cosa especial, muy, muy especial. De niños pasábamos peleando, pues. Varones, el karate se practica con los hermanos. O sea, es decir, y yo era el mayor, tengo que admitir que a veces seguro se me fue la mano con el trato con ellos. Pero seguimos teniendo una buena relación. Ya nos peleamos en ese momento. Yo no siento, primera cosa, jamás nos hemos quitado el habla. O sea, que eso a veces pasa, ¿verdad? En las familias. Jamás, jamás de los jamases. Podría ser mejor realmente la comunicación, porque cada uno en su mundo, claro, mi hermano menor en España, pues yo en lo mío, pero no, yo siento que fue una bonita relación. No hubo peleas, hubo llantos, hubo quejas, lo normal que puede haber, pero jamás llegamos a faltarnos el respeto de tal manera que nos distanciásemos de alguna forma. Y si en algún momento se me pasó a mí sobre todo la mano, yo siempre les pedía disculpas. Y lo sigo haciendo, evidentemente, cuando no nos hemos vuelto a pelear nunca, pero yo... ¿Cuándo hay alguna diferencia? Sí, pero realmente es que pelearnos con mis hermanos, no, al contrario. Ya yo siento que hay ese afán más bien por ayudar. Insisto, podría ser una comunicación mucho mejor, lo admito, y es en parte por tanta cosa que me toca a mí y no tengo tanta cercanía con ellos. Me pierdo mucho mis sobrinos, o sea, eso me duele, y soy padrino de mi sobrina, de la menor, entonces todavía me duele más, pues, porque quisiera estar más tiempo con ellos. Bueno, interesante conversación que tenemos con el padre Juan Ángel López. Vamos a la pausa comercial. Tiene que quedarse usted con nosotros para seguir en esta amena conversación. No toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Padre Juan Ángel nos hablaba de esa cercanía con sus hermanos antes de ir al corte. Su adolescencia, un momento difícil para todos. Todos, las peleas con los padres existían. Yo recuerdo una de tantas. Yo soñé siempre, a mí me gustaba siempre lo de la música, y por eso aprendí a tocar guitarra, a cantar en el coro, en la parroquia y todo, pero yo siempre quise, eso es el Antiguo Testamento, una grabadora con doble casetera para pasar música de un lado a otro. Yo de los muchachos que pueden estar viendo así, esa cosa que era. Pero bueno, es como cuando uno dice, esto está como disco rayado. Los jóvenes no entienden que era un disco, o sea, no es normal. Y me acuerdo que una noche mi hermano la dejó caer, uno de mis hermanos. Y entonces yo me enojé muchísimo. Ya, y en eso baja mi mamá de la parte de arriba de la casa, de los cuartos, y me dice, ¿qué pasó? Y le contesté muy fuerte a mi mamá. O sea, le respondí fuerte. Salió mi papá. Mi papá generalmente no se metía en esas cosas. Pero mi papá salió esa vez. En esta casa, me dice, ni siquiera yo tengo derecho a levantarle la voz a su mamá. Me acuerdo de eso, o sea, y a veces cuando mi mamá tenemos un poco carácter parecido, entonces a veces chocamos, pero yo inmediatamente de lo que me acuerdo es de lo que me decía mi papá. O sea, esa vez mi papá aquello me marcó. Sí, tuvimos momentos de dificultad, de roce, adolescente al fin y al cabo, queriendo hacer las cosas a su manera y dejando de lado la familia. Y yo desde pequeño estuve mucho tiempo fuera de la casa, o sea,
pasaba en convivencias, en retiros, en lo que fuera, y entonces eso también generaba un cierto reclamo de parte de ellos. Pero yo creo que no fue tampoco tan complicado. O sea, no llegó a ser en ningún momento una cosa inmanejable por completo, sino que yo siento que, sí, insisto, hubo roces, hubo momentos que mis reacciones no eran las correctas para con ellos, y yo sé que en mucho les falté el respeto a ambos, a mi papá, más a mi mamá. Mi papá creo que, mi mamá siempre dice que es que nosotros con mi papá no nos metemos, ¿ya? Pero es que son modos distintos, ¿no? Pero gracias a Dios creo que bien, o sea, no recuerdo un momento, un episodio que yo dijese una crisis tal que llegamos a la ruptura o al contrario. Y más bien fue durante mi adolescencia. Mi mamá era efectivamente una persona creyente, fue criada de esa manera, devota de la Virgen, devota del Sagrado Corazón de Jesús. Fueron devociones que a mí se me fueron marcando. Y iba a misa, evidentemente, pero ya viéndome a mí metido, ella se empezó a meter a los grupos y se metió sobre todo al neocatecumenado, que es a lo que pertenece y está por terminar ese camino. Luego mis hermanos también. Y fui yo, creo, en el fondo, el que los fui jalando a eso. Fui yo el que los fui llevando a estas cosas. Y entonces, en eso, y eso fue en la adolescencia. O sea, no era cuando yo ya estaba en el seminario, no. Eso era cuando yo estaba justamente adolescente. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta. Esa inquietud por entrar al seminario, ¿cómo surge eso para Juan? Es que es tan complicado, honestamente, insisto, mi mamá dice que yo de pequeño decía que quería ser sacerdote. Yo jugué a ser cura. O sea, con un libro de Memín en la mano era ritual y casé a mis amigos. Y de hecho, a mi mejor amigo lo casé con una vecina y luego ya lo casé de verdad. Y el día de la boda le digo, esta es la segunda vez que me toca casar. Y la esposa, que somos compadres, porque yo soy padrino de la hija mayor, se quedó, casi se sale. Y yo, aclaremos y todo. Y claro, y el César se quedó así asustado porque yo, ¿qué va a decir este? Ya, pero es cierto que de cipote yo jugué a ser de sacerdote. No sé, o sea, honestamente no sé. Cuando me acuerdo que hicimos un retiro en primer curso, un retiro de iniciación de vida en el Espíritu. No sé, en ese momento como que empecé a pensarlo. Y además, otro momento muy especial para mí fue, antes los seminaristas llegaban durante el mes de agosto a las parroquias a predicar. Antes se permitía que predicasen, hoy en día está prohibidísimo eso. Y en la misa y en la colonia El Hogar, donde luego ya celebré mi primera misa como sacerdote, este seminarista habló de la vocación y habló de por qué no se atreven. Y ese atreverse a ser distinto, el atreverse a ir por un camino que de repente no todo el mundo asume, a mí se me grabó. Ya más adelante en la vida, cuando leyendo a Santo Tomás de Aquino, leyendo alguna cosa en particular, hay una frase de él que a mí me marcó y me sigue marcando, ¿ya? Quantum potes, tantum aude, tanto como puedas, atrévete. Él lo decía en función de adorar al Santísimo Sacramento, pero a mí aquello yo lo he aplicado para toda mi vida. O sea, tanto como puedas, atrévete, tanto como puedas. Y entonces, pues me quedó aquello, ya metido en los grupos juveniles y todo. Claro, me gustaban las muchachas, es decir, yo siendo varón, pues. Tuve alguna noviecita por ahí, pero yo creo que más bien las novias eran las que me mandaban para el seminario. Era bien simpático. No sé si era que tan feo yo, y entonces decía, mejor andate para el seminario. Pero no, es que vos no sos para esto. Vos no sos para esto, está mejor andate. Y entonces ya me fui al seminario al terminar. Pero sí se enamoró, padre Juan. Yo creo que sí, de acuerdo, pero vamos, o sea, no para determinar completamente el cambio de vida. Y creo que fue una experiencia bonita, o sea, que la llevo con alegría, en el sentido de han sido experiencias bonitas para vivirlas, para recordarlas, nada más. ¿Y ha vuelto a ver alguna de ellas? Claro que sí, es decir, y en algún caso ha habido una buena relación, o sea, no ha habido nada de, alguna de ellas lamentablemente no la volví a ver nunca más, o sea, y digo lamentablemente en el sentido que yo sé que pudo haber sido por la amistad, claro, no por otro motivo, o sea, por mantener la amistad. Y ya, o sea, es decir, punto. Es natural que en la vida humana existen este tipo de cosas, pero uno ahí es donde tiene que decir, hay un valor superior, ¿no? Así es. Y esa es la consagración, justamente. Entonces, igual me fui al seminario, fue difícil,
mi primer año en el seminario, yo empecé en el prenoviciado salesiano. O sea, yo iba a ser salesiano. Y lógico, ¿no? Saliendo del San Miguel, vamos, Sí. te vas al San Miguel. Y estuve prenoviciado en Guatemala. Al inicio fue durísimo. 15 años. 15 años. Y fue muy duro al inicio estar fuera de la casa y todo. Pero pronto creo me adapté, vamos al primer mes. Lo que sí me sorprendió, empezamos 34. Y al final del primer año, que ni siquiera es un año completo, sino que empezamos en enero, ya era para noviembre, entrábamos al noviciado, se habían ido 20. Entonces éramos solo 14. Y sinceramente yo muchas veces en el Santísimo, el sábado teníamos hora santa en el prenoviciado y me acuerdo que yo me quedaba, Señor, ¿será que soy tan tonto que no me doy cuenta que el que se tiene que ir soy yo? Porque yo miraba irse compañeros que sinceramente esos eran sal y luz del mundo, ¿verdad? Y yo decía, yo estoy aquí por terco todavía. O sea, sinceramente, era de cuestionarme bastante frente a aquello. Pero así fue. Regresé a vacaciones a Honduras, que eran 2 semanas, una cosa así. La pasé re bien con mis amigos, y ellos se portaron fantástico conmigo. Pero mi regreso al noviciado tuvo 2 problemas. Primero, cambió mucho el ambiente de mis compañeros allá. Había muchísima crisis en el grupo nuestro y el ambiente ya no era el mismo. Y luego yo tenía que tener 18 años para continuar en el noviciado. No los tenía, tenía 17. Y entonces me dijeron, ahí platicándolo con el director espiritual, mejor tómate tu tiempo, para que el cuaje mejor. El ambiente no era el mejor en ese momento. Regresé a Honduras y decidimos, platicando con el director espiritual, que no me quedase en el San Miguel, o sea, porque lo que me mandaban al colegio, sino que me fuera a la casa. En la casa de mis papás, volver a la casa después de 1 año y tanto, ya era otro ambiente. Entré a la universidad, a la Autónoma, a estudiar. Me matriculé en medicina, solo carreras cortas, ¿ya? Y estuvo bonito, buenísima la experiencia también. O sea, de lo mejor, fantástico. Aprendí mucho, tocó hacer colas, madrugadas y todo el asunto, porque antes no, ¿cuál registro? Había que salir corriendo de un lado, de un edificio a otro para que el profesor le sellara a uno la forma. Igual. Muy bonito, ese año fue muy especial, pero tuve un clavo durante todo el año, desde que regresé, bueno, desde antes, mi párroco, el padre Juan Pablo Peluquín, que era párroco en la Miraflores, que ya goza de la presencia del Señor, de eso no me cabe duda, antes de irme al seminario, porque yo estaba ahí, y le ayudaba a él, como catequista y como tanta cosa, él siempre me decía, tu diócesis te necesita, ¿para qué te vas a ir con los salesianos? Y me neciaba con eso. Pues ese año la necedad fue peor, ¿no? Y como yo estaba ahí en la casa, él me encargó de un montón de cosas, me pidió que le ayudara en esto y le ayudara en lo otro, y yo me fui involucrando directamente con él en la vida diocesana. Y en noviembre, que yo debía regresar, siguiente noviembre, ya 18 años, ya podía regresar al noviciado, me acuerdo que estando en la capilla del Santísimo, que ya no está esa capillita ahí, porque cambiaron la construcción, la planta del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, saliendo de la capilla de orar, me estaba esperando el padre Juan Pablo. Aquí están los papeles del seminario. Y entonces yo, claro, lo miré como la voz de Dios, ¿no? Yo estaba entre si me voy a Guatemala o me quedo aquí. Dije yo, bueno, el Señor sabe lo que hace. Y entonces firmé los papeles y me fui al seminario, al mayor, aquí. Y bien, o sea, nunca me he arrepentido de eso, nunca. Cualquiera puede decir, ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido salesiano? Realmente no se ha preguntado. No, porque, es decir, sería perder tiempo, ¿no? El hubiera no existe. Así es. Y entonces, prefiero mejor disfrutar lo que... Creo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me molestaban mucho en Guatemala era que, por mi formación intelectual, yo en algún momento iba a terminar siendo formador de futuros salesianos. Y aquí terminé siendo prefecto de estudios del seminario. O sea, y seguí siendo maestro durante muchos años y tuve la posibilidad de estudiar fuera. O sea, aquello que podía haber ocurrido siendo salesiano ocurrió aquí siendo diocesano.
por culpa de un arzobispo salesiano. Bueno, por culpa. Me escucha Cardenal va a decir que... pero digo, él sabe que claro, la broma y el cariño no hay. Entonces creo que no, fue un tiempo de gracia en particular. Y entrar al mayor también me dio la posibilidad de otro mundo, ¿no? O sea, es otra realidad. Justamente, padre, ¿le parece si después de la pausa me comenta de esa experiencia en el seminario mayor, que tantas historias nos tiene que contar el padre Juan Ángel López? Ya volvemos, no toque su televisor, recuérdese, en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con el padre Juan Ángel López. Padre, llega el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, otra nueva etapa. Otra nueva etapa muy bonita. Tuve 2 santos obispos formadores. O sea, Monseñor Guy Charbonneau, el actual obispo de Choluteca, fue mi rector durante 2 años, y durante 4 años, Monseñor Guy Plant, que ya cosa de la presencia del Señor. Entonces fueron excelentes para que la formación que nos dieron los javerianos, a veces las comparaciones son malas, ¿verdad? Entonces alguno tiende, es que los que están ahora o los que estaban antes, es decir, no, yo sinceramente lo digo, como no soy quien para juzgar a nadie, ¿verdad? Pero lo que sí puedo juzgar es lo que yo viví, y mi experiencia fue fantástica. O sea, ahí en el seminario es, para mí, hasta hace muy poco, era mi casa. O sea, yo terminado el seminario, incluso al año ya estaba de vuelta ahí, porque me pidieron que ayudara como formador. Entonces, si vivía ahí 2 años y medio ya siendo formador, o sea, ya siendo sacerdote. O sea, que para mí el seminario era mi casa. Y entonces yo así lo viví, con intensidad. Ahí sí que la vida era tan distinta, ¿no? Tan distinta, porque fuera de estudiar, de la vida de oración, la vida comunitaria, excelente. O sea, tuve excelentes compañeros sacerdotes, el actual obispo de Lloro, Monseñor David García, fuimos compañeros, el padre párroco de la iglesia de San Isidro en La Ceiba, el padre Carlos Felipe Rodríguez, mi mejor amigo sacerdote. O sea, tuve buenísimas experiencias, gracias al Señor. Y como el seminario en aquel tiempo era cíclico, entonces llevábamos las clases junto con los que iban en otros años, y eso permitió que la convivencia fuera todavía mayor. De bromas que nos gastamos en el seminario, de anécdotas que hay allá, honestamente. Y en medio de eso prestando el servicio de lo que ya uno ya traía, porque por la música y demás, a mí me tocó encargarme del coro, dirigir el coro, llevar adelante lo de y eso. Y jugar. Nosotros jugábamos, en la mañana jugábamos voleibol, en el recreo, había antes un recreo largo en medio de las clases, ahora ya no se puede. En la tarde jugábamos básquetbol y en la noche futbolito. Todos los días, era todos los días. Entonces, van a decir, usted, viendo el peso, y no, padre, que sí, pues sí que me engordé después de salir del seminario. Yo antes era, si se fijan mi foto, era un palo completo. ¿Ya? Y así, pues, pero yo, ya te digo, las dificultades de las clases, gracias a Dios, yo no las tuve. Y perdón que no quiero pecar de pedante ni de orgulloso, nunca las tuve. O sea, para mí las clases eran la teología, la historia, yo soy historiador, y entonces para mí era disfrutarlo. Claro. Yo sinceramente, no sé si mis profesores dirán lo mismo, pero ahí están algunos todavía, el padre Tony, que fue profesor mío en el seminario, que nos hicieron tanto bien, insisto, los señores obispos actuales, y algunos ya en el cielo. Entonces yo la pasé re bien. Sinceramente, ¿Nunca dudó estando en el seminario mayor? Es que ese es el problema, ¿no? Es que si pretenden que uno viva en una meseta espiritual en la que no hay cuestionamientos, sería falso, sinceramente. Lo que pasa es que prevalece la decisión, o sea, es decir, en el sentido de, claro, hay momentos en los que uno dice, ¿será este mi lugar? Y la pregunta que yo sinceramente me sigo haciendo hasta el sol de hoy es, ¿qué tanto bien le estoy haciendo a la gente? O sea, porque si yo pienso solo en mí, aquello se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto bien le hago a la gente? Y el día que yo sepa que no le estoy haciendo nada de bien, mejor me hago a un lado. O sea, en el sentido, porque yo no me ordené sacerdote para hacer sufrir a nadie o para hacer caer a nadie, o sea, al contrario, o sea, no es esa mi misión. Entonces, claro, a lo largo de la vida uno ha cometido muchos errores, cosas que hubiese querido cambiar. Me acuerdo que Danilo en alguna ocasión me preguntó eso, y yo me quedé pensando, porque me lo preguntó en la radio, yo me quedé pensando,
no cambiar nada porque todo ha sido experiencia. Entonces no puedo cambiarlo. Pero de repente, haciendo examen de conciencia, sí, hay cosas que pude haber hecho mejor. Y hay cosas que pude haber evitado. ¿Ya? Y lo mismo en el seminario, ¿no? Yo lamento mucho de mis años de formación, y eso es algo que los seminaristas deben todos captar, ¿no? Es un tiempo que no vuelve. Y por lo tanto, tienen que poner toda la carne en el asador. Volvemos, ¿no? Tantum potes quantum aude. O sea, atreverse, porque se desperdicia el tiempo. A veces se desperdicia. Y el momento para solidificar no solo la propia vocación, sino los conocimientos, la vida pastoral, es ahí. Es ahí. Claro que no es lo mismo cuando ya uno es párroco, ¿ya? No hay campana, no hay timbre, no hay horario. Sí, pero al menos le da una estructura como los andamios sobre los cuales ya se levantará luego el edificio. Entonces, claro que sí tuve algún momento de duda. O sea, no lo niego, pero no fue tampoco tan grande como para venir y ya en la crisis que fuera tal que ya dijese, no, aquí tiro la toalla y me voy para mi casa. Y el apoyo de la familia, fundamental. Mi familia siempre estuvo ahí. He de decirlo, mi papá, de manera muy, muy particular, él y mi mamá, o sea, ¿para qué? Y llegaban los domingos a verme. Ya. Los primeros años, ya después ya no aparecían por allá, pero yo aparecía en la casa de vez en cuando, hay que decirlo. Y yo era chofer en el seminario también, entonces me escapaba de vez en cuando, que ya ahora ya lo puedo decir porque ya no me van a correr, pero sí, ya uno ya hacía sus cosas, le hacía mandados a los compañeros. Y yo como soy de la ciudad, soy de Tegucigalpa, Claro, entonces era más fácil. bien. Pues, sí. Todavía hay una anécdota que para un examen, solo va a ser la única que voy a contar, Carlos. Okay, no puedo contar bien, ninguna otra más por aquello de que vayan a querer revisar mi pasado y ahí me van a decir que no estoy ordenado válidamente. Resulta ser que estábamos estudiando. Nosotros estudiábamos en el grupo, lo formábamos en aquel entonces, padre Ricardo Flores, Amador, actual párroco de Cristo Resucitado en el Barque, el expadre José Jesús Mora, el cuñado de Danilo, Adilson Ávila, que fue seminarista, claro, y unos 2 o 3 más, pero y yo en medio. Y cuando ya nos aburríamos de estar estudiando, nos poníamos a jugar naipe. Y entonces en el seminario, en lo que eran los pabellones 8 y 9, en la parte de atrás generalmente no había nadie. Ahora está ahí, ya no cabe un alma, ¿va? Pero antes estaban eso. Entonces yo tenía cuarto enfrente y el cuarto de atrás. Y entonces nos poníamos en el cuarto de atrás y ya estábamos jugando naipe en la noche. Cuando ya nos cansábamos no piensen que chiviábamos, no era apostado ni nada, sino era únicamente por divertirnos un poco. Y resulta ser que para una época de exámenes nos quedamos hasta bien tarde, pero bien tarde. O sea que ni cuenta nos dimos por estar en la fregadera y todo, ¿no? Y entonces, como a la 1 y tantas, casi 2 de la mañana, oigan, ya vieron la hora. Entonces, claro, era el pabellón 8, el 8 y el 9. Estábamos en la parte de atrás del 9 y yo vivía en la mera esquina del pabellón 8, que ese es el que daba exactamente, de ahí seguían los cuartos de los formadores y el cuarto del rector. Ahora ya no queda ahí el cuarto del rector, pero ahí quedaba originalmente. Y entonces yo me voy por detrás, aquellos que van por enfrente notan que va Monseñor Guido con su foco famoso caminando, ¿ya? Y el tema es que, claro, él salía en la noche a veces y todo, y venía de comer cereal, porque le encantaba, no sé si seguirá haciéndolo, Monseñor Guido, pero le encantaba ir a comer cereal en la noche al comedor, y venía. Ellos lo vieron, pero yo no. ¿Y cómo me avisaban? Entonces, cuando yo llego y doy vuelta en la mera esquina para entrar a mi cuarto, va pasando el padre Guido, ¿verdad? Yo iba con las manos en las bolsas, porque por el frío de la noche, porque era heladito ahí en el seminario. Cuando miro a Guido, vengo yo y lo que hago es esto. Para hacerle creer que yo lo que andaba haciendo era rezando el rosario. Y la verdad es que no era exactamente el rosario el que venía a rezar, pero yo me moría de la risa. Después le conté a Guido en alguna ocasión y yo creo que él también no era tan tonto como para no saber que no era exactamente que a las 2 de la mañana alguien anda rezando el rosario. Yo le hice así, le enseñé. Ah, bien. Sí, está bueno. Qué piadoso el muchacho. Igual. Para Juan Ángel, su ordenación diaconal. Ok, fíjate, el problema es que antes de eso tengo que contarte mi último año de seminario, que ese fue el complicado.
Resulta que ese año, en mayo de ese año, el 15 de mayo, mi papá se accidentó. Se dio vuelta en su carro viniendo del 14 de mayo, fue Día de la Madre ese año, y mi papá regresaba del pueblo y ahí en la recta de Comayagua se accidentó. Y de resultado de ese accidente murió el hermano mayor, tiene todavía tres hermanos mayores que él, pero uno de los hermanos mayores que venía. Y mi tío no era mi tío únicamente, o sea, era hermano de mi papá, sino que era el amigo de mi papá. O sea, eran uña y mugre. Mi tío era de los que a mi casa, casualidad, siempre llegaba a la hora de la cena. Ya él decía, qué casualidad. Entonces llegaba 2, 3 veces a la semana, llegaba a cenar a la casa. Entonces yo crecí con mi tío a la par. Y la muerte de mi tío para mí me marcó muchísimo, porque él soñaba con verme sacerdote. Y él, me acuerdo que unas semanas antes de su accidente, yo le había invitado, él era economista, graduado en Cuba, pero era buenísimo, era del antiguo Consuplana, del Consejo Superior de Planificación Económica, ahora SECPLAN, no sé cómo le dirán ahora ese ministerio. Resulta ser que 2 o 3 semanas antes lo había invitado para que nos hablara de la realidad nacional, a un retiro vocacional que tuvimos. Y mi tío se pasó hablando 1 hora y 45 minutos habló de mí. A ese nivel era el cariño. Y esa muerte a mí me marcó. Entonces el entierro de mi tío, yo soñaba con que él estuviera ahí en mi ordenación. Fue muy duro, fue muy duro. Además, otros factores ahí un poco más particulares también me afectaron mucho. Entonces mi último año, mi último semestre, empecé a padecer de unos dolores de cabeza que en inglés se llaman cluster headaches, son dolores en forma de racimo, que es un problema de orden vascular, o sea, y que le pega a los jóvenes de esa edad. Yo tenía 22 años, 23 tenía en ese momento, y le pega a los varones y todo. Entonces pasé prácticamente el último semestre en cama. Prácticamente el último semestre, Monseñor Guido fue papá, ahí sí se portó como para qué. Me cambiaron incluso de cuarto, me mandaron a los cuartos de huéspedes para estar más tranquilo, para llevar la vida un poquito en paz. Exámenes vienen, exámenes van, o sea, de todo. Hubo momentos de verdadera, ahí sí la pasé mal, pero era porque no aguantaba los dolores de cabeza y me daban medicina al punto que para poder dormir. Y me pasó en 2 ocasiones, que fue de los momentos más críticos, comparables tal vez con los últimos meses míos, que me despertaba en la madrugada, estoy despierto y no me podía mover. O sea, estoy consciente de que estoy despierto y no me podía mover, a ese nivel. O sea que completamente como que yo escuchándolo todo, pero sin poder mover una mano. Y empezar a rezar, rosario, sin moverlo, no lo tenía, rezarlo mentalmente. Y me acuerdo la primera vez, como al 4.º misterio, empecé a lograr mover las manos. Cuando me logré despertar, la cama era una sopa, porque había sudado helado, el cuerpo había reaccionado. Entonces, ese fue mi último semestre en el seminario. Los profesores fueron fantásticos, me dejaron ir a clases o no ir a clases, hacer exámenes o no hacer exámenes. Ahí salí, el cardenal tomó la decisión de enviarme fuera. Entonces dijo, te mando a la diócesis de Fall River, donde el que era obispo en ese momento era Monseñor Sean O'Malley, el actual cardenal de Boston, ya que somos muy amigos, yo le requiero también porque es otro que ha sido como un papá para mí. Y entonces allá estuve 1 año. Entonces yo no me ordené, ni diácono, ni sacerdote, ni nada, el año saliendo del seminario. Además tenía 24 años, entonces tenía que esperar, con dispensa se me había podido ordenar, pero tenía que esperar 1 año porque los 25 es que se ordena uno. Y entonces viví durante prácticamente 1 año en la diócesis de Fall River, en la ciudad de New Bedford, allá en Estados Unidos. Y ahí me mandaron a una parroquia que era portuguesa. La mayoría de ellos son portugueses, y entonces tocó aprender portugués para poder comer, porque no comíamos. ¿Ya? Y ahí metido, estudiando siempre y haciendo exámenes, las cosas que tocaba. Gracias a Dios pronto me lograron encontrar que era en un hospital ahí que es de la diócesis. Pero el cardenal decidió dejarme allá. Me dijo que te quedas allá 1 año, aprendes inglés, trabajas. Yo ya había estudiado inglés en mi adolescencia, pero practicarlo y lo que fuera. Y ya regresé en noviembre para llegar al retiro de clero. Para llegar al retiro de clero. Y ahí en el retiro de clero, el señor cardenal me acuerdo que me llamó a su cuarto. Me dice, ¿cuándo te querés ordenar sacerdote? Entonces le dije, cálmese, no soy ni siquiera diácono. No, me dice, pongamos primero la fecha del sacerdocio y de ahí ponemos la del diácono.
Así fue. A ese estilo fue el cardenal. Yo me quería ordenar sacerdote el 24 de mayo, por ser Día de María Auxiliadora, y ese año cayó sábado, justamente. Pero el cardenal le habían pedido que fuera a ordenar a un salesiano a Cuba, y tenían años de que no tenían un sacerdote salesiano cubano. Entonces yo le dije, no, vaya ya, le digo, tranquilo, busquemos otra fecha, solo que yo quería una fecha de la Virgen. Y entonces, viendo el calendario, pues tocaba la fiesta móvil del Inmaculado Corazón de María, caía 7 de junio, y entonces decidimos que ese día iba a ser. Entonces calculó el cardenal 7 de junio, pues 6 meses antes te ordenó diácono, entonces me ordenó diácono en el Sagrado Corazón, ahí en la Miraflores, el 5 de enero, que era víspera de la Epifanía, Día de Reyes, y entonces ese día me ordenó. Y el diácono me mandó a Suyapa, y entonces estuve con el padre Ovidio durante mi primer año de sacerdocio, mi diaconado, mi ordenación fue en Suyapa, y feliz de la vida. Éramos 4 ahí, en Suyapa, era el padre Felipe Jiménez, que actualmente es párroco en el Jicarito, el padre Neto, que ya goza de la presencia del Señor, el negro Ovidio y yo. Felices de la vida. Yo creo que hicimos buen equipo. Yo aprendí mucho de Ovidio, O sea, ¿para qué? Fue un excelente maestro, y sin necesidad de decir las cosas. O sea, porque Ovidio ya lo conocen, una chinche, allá anda de arriba para abajo y metido en todo, ¿ya? Y está bien, pues, o sea, a mí me sirvió muchísimo, Claro. Padre, tenemos que separarnos un momento, vamos a la pausa comercial, ya retornamos, nuestra última pausa. Tenemos que escuchar más del Padre Juan Ángel. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos con el Padre Juan Ángel. Se ordena presbítero, trabaja en Suyapa y luego ¿qué continúa? Justo el día de la ordenación, o un día antes, el cardenal tuvo un gesto muy interesante conmigo, me llamó a Vía Iris. Ese año, que fue en el 97, estábamos en lo de la preparación del jubileo. Entonces habíamos hecho ya para ese entonces la vigilia pascual en el estadio, el siguiente año íbamos a hacer la de Pentecostés, bueno, igual. El tema es que habíamos trabajado con el cardenal muy de cerca durante todo ese año preparando lo uno y lo otro. Entonces él me dijo, mira, yo necesito que te vayas al seminario. Ya. Yo empecé a dar clases en el seminario estando en Suyapa. El padre Tony, que era prefecto de estudios, me pidió que fuera allá. Y el cardenal me dijo justo el día de la ordenación, yo y mi hijito creo que para allá vas. Y entonces, incluso los que estaban ahí eran mis compañeros, luego, más adelante, padre Guillermo Acero, por ejemplo, que estuvo en mi ordenación, queridísimo, y bueno, igual. Y entonces ya desde entonces ya tenía fijo yo que al final del año tendría que irme para el seminario, regresar al seminario. Yo le bromeaba a la gente que como no había salido tan bien formado, me mandaban de vuelta, para que ahí tal vez terminara de afinar. Y pasé entonces 2 años y medio en el seminario, desde el 98, 99 y la mitad del 2000, como encargado de estudios. Experiencia fantástica también. O sea, muchos de los cipotes que estaban ahí fueron compañeros míos. Claro. O sea, pero creo que, no sé si decir, me di a respetar o ellos entendieron también el rol. Y entonces no, al contrario, mucha confianza, mucho cariño, algunos roces con los formadores, los colombianos que iban llegando, sí, lo admito. O sea, hubo algún momento difícil que había que poner puntos sobre IES. Es normal, ¿no? O sea, ellos vienen de una cultura, de una manera de formar. Yo había salido de una distinta, no diferente, distinta. Y sí, tuvimos con el padre Hermes Amaya, que ya también goza de la presencia del Señor. Hubo momentos de verdadero agarre. Ya, y no agarres a puño, claro, que no. Pero sí de pelea. Y de poner las cosas en claro, porque era difícil. Y eso también lo tiene que entender la gente, ¿verdad? Si no piensen que mosquitas muertas, no, o sea, era difícil, momento, fue muy difícil. Bueno, en ese momento, pero lo demás, tranquilo. El señor cardenal decidió, para el jubileo del 2000, mandarme a Roma a estudiar, y entonces se me acabó el formador permanente y emprender el camino para Roma. También otra experiencia fantástica. Y a estudiar, él tuvo a bien dejarme estudiar lo que yo quería estudiar. O sea, entonces estudié historia eclesiástica, evidentemente. Me gradué de licenciado en historia con la especialización, creo que sería una maestría en
en historia moderna y contemporánea. Ya, fantástico. Fueron años, ¿para qué, verdad? Y de ahí sí tengo cualquier cantidad de anécdotas. El 4 de diciembre del 2001, por ejemplo, que nos tocó celebrar la misa con el Papa Juan Pablo II en la capilla papal, ¿ya? Y me tocó hacer de monaguillo. Me pidió el cardenal Givich, su secretario privado. Me acuerdo que no me quería dejar entrar y yo, ¿por qué deja entrar a todos los demás? Y yo ahí metido. Y cuando ya estaba todo el mundo sentado en la capilla y el cardenal incluso me volteaba a ver y me hacía, y yo, pues a verlo. Ya cuando ya me dice, usted se sienta allá. Y me puso así a esta distancia que tengo contigo de Juan Pablo II. Toda la misa. Toda la misa. Me tocó lavarle las manos, darle la paz. El cardenal Givich, vete tú a darle la paz. Porque el Papa ya no podía moverse tanto. Fueron experiencias. Ese año fue la creación del cardenal como cardenal. Y nosotros estábamos en Roma, pues, para ese febrero del 2001. O sea, todas esas experiencias fueron fantásticas. ¿Para qué? Y justamente vale la pena recordarle a nuestros amigos televidentes de que muchas de esas vivencias, particularmente en Roma, con el nombramiento del cardenal y todo lo demás, usted lo compartió con un ser que ambos lo queremos mucho, con Danilo Aceituno. ¿Qué representó ese impacto para usted, padre, cuando Danilo fallece? Yo no soy muy dado a ir fíjate, o sea, me dicen alguien si está muriendo, bueno, si está muy enfermo, uno va a verlo. Pero ese domingo, el sábado en la noche, había hablado con Carlomagno, con el padre Carlomagno, y me dice, el negro está mal. La última vez que lo había visto en la parroquia, llegó para una actividad ahí no fue con firmas. Igual, llegó, el negro estuvo ahí, siempre llegaba. Danilo nunca jamás lo invité. Él se invitaba solo a la parroquia, ya llegamos. Igual, yo me moría de la risa siempre. Él y Pedro siempre aparecían por ahí. El tema es que ese sábado en la noche, cuando me dice Carlomagno que está muy grave, yo evidentemente hablé con él por teléfono en la mañana, le mandé mensajes, me contestó y todo, hice el programa de la radio pensando en él y la gente fantástica me quedaron debiendo un Ave María, porque rezamos 49 Aves Marías. Entonces yo dije, después dije, las 50 me la echo yo. ¿Ya? La gente muy, muy pendiente. Ese día yo estaba matado, mi espalda me estaba molestando mucho, pero cuando terminé la misa, la segunda misa de la mañana, yo dije, no voy a ir a ver al negro, mejor voy ahorita, porque quién sabe, ¿no? Entonces me fui ese domingo en la tarde, acababa de ganar el Barça el campeonato de la Liga, entonces me fui con la camiseta del Barça. Y el negro me cantó, me miró, sí, qué nivel el tuyo, me dice, y empieza con la broma de él, ¿no? Y entonces ahí estuvimos, rezamos juntos, le di la bendición. Me acuerdo que le enseñé este rosario justamente porque aquí está la medalla de San Juan Pablo II y de San Juan XXIII que él me trajo, o sea, que él me trajo. Y entonces me acuerdo que me agarró el rosario y lo besó. Yo por eso siempre guardo este rosario. Y entonces, claro, la muerte de Danilo la he sentido como la muerte de un hermano. Sí. Y lo sigo añorando en tantas cosas. O sea, qué sé yo, para el día del cura de Ars, no haber recibido el mensajito de él. Es que sigo yo llamando, no con eso estoy despreciando a ninguno de los que están en la radio actualmente, pero no es lo mismo. O sea, el negro ya el domingo en la mañana estaba desde temprano fregando, vamos en vivo, loco, que no sé qué, y era la fregadera del asunto. Sí me hace muchísima falta. Pero también creo recordarlo no solo con su sonrisa, su abrazo y su fregadera, sino que precisamente recordar todas esas experiencias de los momentos que pasamos fuera, porque sí, cuando uno le toca, a ti te tocó con nosotros, pues convivir tantas veces fuera, uno descubre a la persona, ¿no? Dicen que si uno puede viajar con alguien es que puede vivir con esa persona. Y eso dice el refrán. Y con el negro, bueno, la pasábamos tan bien, que yo creo que sigo manteniendo lo que me decía. O sea, tanto es así que mi escritorio, allá en la casa, metí una foto de él, una foto que tú tomaste, que la metí debajo del vidrio del escritorio con el último mensaje que me mandó para el Jueves Santo. Y ahí la tengo, y ahí la conservo. Y sobre el altar de la capilla de la casa cural, tengo el recuerdito del fin de novenario del negro. Ahí está, siempre va a estar ahí, mientras yo siga viviendo en esa casa.
Padre, yo quiero agradecerle a usted el habernos regalado este tiempo y sobre todo compartir esas vivencias que usted pues ha tenido a bien para hacer partícipe a nuestros amigos televidentes. Realmente muy agradecido con usted, mi cariño y respeto en nombre de todos Suyapa Medios. Gracias. Por tener siempre esa delicadeza y estar presente con nosotros. A la orden. Mil gracias, Padre. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa de En Blanco y Negro. Le invito a que continúe con la programación de Suyapa TV. Con permiso.